Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un live más de Museos Más Más. Hoy tengo el honor de ser la anfitriona y la anfitriona con un gran invitado. Un invitado que es amigo de la casa, un invitado que fue de esas personas que me ayudó a configurar mi cabeza para todo ese contexto del arte, la cultura, la historia, los museos, patrimonio, un compañero de maestría, de estudio y un gran, pero gran artista. Les voy a presentar a Carlos Rojas. Carlitos, muy buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Ya prontico comienza la gente a conectarse. Ya hacemos acá un proceso de ir compartiendo. Creo que ya te lo mandé a tu tele, ya te Ujú. mandé, sí, ya lo enviamos, pero vamos a ir ambientándonos, Carlos. Y para irnos ambientando, eh, cuéntanos, Carlitos, tú, ¿cómo así que tienes tantas profesiones y tantas cosas que has estudiado? ¿Quién es Carlos Rojas? No, pues digamos que lo que terminó como definiendo mi carrera o mi profesión fue, pues, una vez salí del colegio de estudiar diseño gráfico, creo que eso fue como de donde se apuntaló todo, como mi trayectoria, pues sobre todo en diseño y ahora en museografía. Después de diseño gráfico estudié historia. Y después, digamos que buscándole como una vuelta de cómo, de alguna forma, cómo se podrían unir dos carreras que parecían incompatibles, pues un buen espacio fue el museo. Entonces, en la maestría en museología, pues digamos que me di cuenta pues que obviamente los museos producen y necesitan mucho diseño, tanto gráfico, industrial, arquitectónico. Y creo que fue un buen espacio en donde se unió el diseño gráfico con la historia a través de la museología. Entonces, pues básicamente a lo que me dedico, lo que más tengo experiencia es en temas de museografía, precisamente como por las competencias de diseño gráfico y gracias a la maestría en museología, como toda la conceptualización que puede uno hacer a partir del saber de la museología. A mí, Carlos, te cuento que eh, a veces uno estudia cosas porque la juventud le da las alternativas, ¿verdad? La falta de experiencia, pero en eso consiste la vida. Pero si a mí ahora me tocara elegir, bueno, ¿y qué profesión? Yo creo que una vez me voy por una de las artes, una de las áreas, y no le doy tanto tumbo a las ingenierías, te cuento, Ujú. pero, pero tú me ganaste. Ese perfil, ese perfil profesional tuyo es mucho más complejo que el mío. El mío es loco, pero tú me pasas. Carlos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente? Bueno, actualmente, pues digamos que en varios proyectos, pero digamos que el que me consume más tiempo es el Museo de Memoria, donde ahorita estoy en el área de museografía, ya pues voy a completar casi 2 años, y estamos digamos que en el proyecto del Museo de Memoria, de lo que va a ser el Museo de Memoria, un poco como construyendo todo el tema de la museografía, de la experiencia de usuario en el edificio, que es este edificio que yo creo que todo el mundo ha visto que están construyendo detrás de Catastro. Entonces, eso es lo que he estado como en los últimos 2 años en el área de museografía del Museo de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, hay una diferencia. Siempre a mí me gusta, y ahorita detrás de cámaras hablábamos de una de las funciones que cumple Museos Más Más, es ayudar a educar. Entonces, cuando vienen ustedes los invitados acá, siempre los voy interrumpiendo como que para ir haciendo unos ajustes en lo que son algunos términos o definiciones. Por ejemplo, tú te dedicas al proceso museográfico dentro del proyecto del Museo de Memoria que va a ser. Eh, Ujú. Hay cositas que aclarar. Museografía es la puesta en escena, lo que al final el usuario
va a tener la posibilidad de experimentar, en donde va a ser su experiencia de usuario. Ya los museos no se centran solamente en ir, recorrer y no, tiene que vivirse algo. Es más, tengo que sentir algo, porque ahora cuando se habla de la experiencia es porque es algo como sensorial, ¿verdad? Y lo otro es la museología, es la ciencia que estudia a los museos en su integralidad. Y lo otro, eso sí te toca, y te pido que no los expliques, es por qué se habla en Colombia del Centro de Memoria, Centro Nacional de Memoria y del Museo Nacional de Memoria. ¿Por qué dos cosas? Claro, digamos que todo el proceso de paz que se hace pues con los grupos alzados en armas, sobre todo con los paramilitares, un mandato es construir una especie de institución que de alguna forma investigue la memoria en el país, digamos que la memoria histórica, y esa institución es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sin embargo, el mandato obligaba de alguna forma al Centro Nacional de Memoria Histórica a que tenía que proyectar una institución que es como es una medida de reparación para las víctimas del conflicto armado, y esa institución era el Museo Nacional de Memoria Histórica. Entonces, pues eso se hizo un concurso donde unos arquitectos se ganaron un proyecto para construir el edificio, y a partir de ahí se empieza a configurar un equipo, pues digamos como entre comillas de expertos en museos, para configurar todo lo que va a ser ese museo de memoria, que está, digamos, dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica. Digamos que el edificio va avanzando a la par que, digamos, todo lo que va a tener el edificio también va avanzando en términos conceptuales. Entonces, digamos que es como el proceso. O sea, se espera que cuando el edificio esté listo, ya ustedes por aparte tengan todo lo que va a ir dentro, Sí, que digamos que haga parte de este discurso del museo. ese es el ideal, pero pues obviamente sabemos que son procesos bien complejos, sobre todo pues el tema de la memoria histórica es algo bien complicado, entonces pues ahí vamos como dándole a ver qué, pero sí, la idea es que sí haya una institución física que de alguna forma coja a las víctimas y pueda en ellas, las víctimas puedan en ese edificio contar su historia. Ya. Carlitos, con respecto al tema de nuestra charla hoy, se llama mitología, literatura e ilustración. Esa es la primera parte del título. Mitología. Ya nos dijiste cuál es ese background académico, profesional que tienes. Ah, por cierto, has trabajado en otros museos. Sí, 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 sí. ¿En cuáles? Pues antes del Museo de Memoria estaba en el Museo de Bogotá, que también pues era un proyecto como de también construirlo un poco y hacer la colección permanente. Aparte estuve en la dirección de museos de la Universidad Nacional, que fue ahí donde como que casi como donde entré todo el tema de la museología, que fue lo que cuando estaba estudiando la maestría en museología era donde estaba trabajando. Y pues digamos que en todo este tiempo he hecho como proyectos freelance, pues o como proyectos aparte, pues que es como la vida del contratista, ¿no? Como ir saltando de proyecto en proyecto. Entonces pues he estado en trabajos en museos en Perú, otros aquí en Bogotá. Digamos, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el Museo de las Tejedoras de Mampuján. Entonces, nada, uno va saltando como en varias cositas y va haciendo como proyectos, pero pues dentro de todo sigue uno como estando siempre en proyectos más de largo aliento como el Museo de Bogotá o el Museo de Memoria. Ya, ahora sí. El, el título, ahora sí regreso a lo que estaba diciendo. El título entonces tiene dos partes. Vamos a analizar la primera. La primera es como el intro, mitología, literatura e ilustración. Ya vimos que tienes una experiencia profesional, académica. ¿Qué tipo de lectura haces tú para poder encariñarte o encarretarte en esta temática de la ilustración y sobre todo de ilustración mitológica? ¿Qué haces? Porque estamos hablando de literatura, o sea, ¿qué fue lo que a ti te activó esa mentecita y esas habilidades? Pues yo me acuerdo mucho que cuando yo decidí estudiar diseño gráfico, o sea, dentro de las cosas que yo
quería para el diseño gráfico o por lo que quería estudiar diseño gráfico era en teoría porque no tenía que leer. Entonces esa era como la mentalidad de uno de chico de 11, de decir, yo quiero una carrera en la que no me toque leer y solamente como hacer cosas lindas, pues. Y sin embargo, en diseño gráfico empecé a descubrir que, pues, que era más como una tara mental que yo me había puesto, pero que a mí sí me gustaba leer. Y en diseño gráfico, digamos que donde entré en forma en la lectura fue a través de la literatura de Tolkien, de John Reuel Tolkien. Y casi que eso me empezó a abrir un poco, uno, el gusto por la lectura y también la idea de que, pues, que uno podía leer de alguna forma, de forma fuerte y casi que también de ahí fue que empecé a tener la idea de, pues, de chévere estudiar historia. ¿Por qué no poder estudiar historia? Sabiendo que obviamente en historia, pues, lo único que uno hace en 5 años de estudiar historia es leer, escribir, leer, escribir, leer, escribir. Pero sí fue a través de Tolkien, digamos que Tolkien le abre a uno como la ventana, pues, a toda la mitología nórdica y digamos que poco a poco empieza uno a como ir saltando de mitología en mitología, de la mitología nórdica a la celta o incluso pues cuando ya empieza a darse cuenta que toda esa mitología celta y nórdica está construida desde toda la mitología griega porque es la que da como los fundamentos de cómo se construye y cómo la mitología griega también empieza a irse más atrás hacia la mitología sumeria o acadia o algo así por el estilo. Entonces es como toda esta red de mitologías y en algún momento también uno pues empieza a ver que también esas explicaciones mitológicas también están acá presentes en Latinoamérica, ¿no? Entonces es chévere eso, como esas personificaciones de las deidades, que más que personificaciones de las deidades es también como personificaciones de los mismos sentimientos humanos. Entonces, nada, a veces es como estarse, pues, como refugiando, pues, en ese tipo de lecturas, pero digamos que la entrada sí fue la literatura de Tolkien, que hoy otra vez está como muy, muy de moda por todo el tema de la serie. Sí, muy de moda, definitivamente. Y sabes que noto que a los chicos, a los jóvenes, sobre todo, bueno, yo no sé si a todos, pero por lo menos a estos chicos con los que yo tengo mucho contacto, que son los que estudian ingeniería multimedia, se saben todo, toda la trayectoria de Tolkien con su producción. Se sabe todo, absolutamente todo. A mí me encanta El Señor de los Anillos, la trilogía. Ahora no me he visto la serie que salió, que está asociada a los años anteriores a todo el proceso. Y creo que cuando te contacté hace como 15 días o algo y te dije lo de la temática que queríamos abordar este mes, te manifesté mi inquietud. Efectivamente, esas mitologías y todas esas normas, porque yo digo que son normas mitológicas, siempre hay uno, el más fuerte que se casa con este, el hijo que sacó, que es este, si se vinieron con los humanos, siempre hay un semidios, o sea, es la misma norma para todas las culturas mitológicas. Y lo que yo te decía era, oye, qué bonito, qué chévere. En Colombia o en Latinoamérica también se dan los procesos mitológicos, ¿verdad? Y qué chévere que alguien, por ejemplo, que yo te comencé a escribir, bueno, tu producción, cuando unes todo esto, y qué chévere sería que hubiese como una traducción. En mi época, en el colegio, yo me acuerdo que a mí me tocaba hacer un mapa de comparación y contraste. Grecia, Atenas y todo el resto para comenzarle a sacar cuáles eran los dioses equivalentes. Y entonces uno se tenía que leer la Odisea y el otro libro y todo ese poco de cosas. Entonces, qué bonito aterrizar toda esa mitología celta, todo lo que hay por allá en Europa y ajustarlo aquí a lo que hay en Colombia, ¿no? Sí, claro, digamos que sería chévere como eso, empezar a hacer también paralelismos, pero claro, digamos que también Latinoamérica tiene algo en su contra y es pues que históricamente sí ha habido, pues digamos que por así decirlo, como un exterminio no solo de la mentalidad indígena, sino pues también de toda su cosmogonía. Entonces, claro, o sea, nosotros tenemos más información a veces de la mitología sumeria y de su cosmogonía que incluso de lo que podríamos tener de la mitología muisca, ¿no? O sea, que se empieza a construir solamente como
con lo que quieren reflejar los cronistas en el siglo XV o XVI. Entonces, digamos que eso es en parte una desventaja, pero también puede ser una ventaja. Quiere decir que la mitología de alguna forma como ejercicio creativo, imaginativo, pues puede empezar a construirse. Y digamos que eso es también lo chévere de Tolkien en cuanto a que Tolkien en algún momento dice, no tenemos como tan clara la mitología inglesa, no sabemos de dónde viene, entonces él lo que hace es, bueno, pues yo me la voy a empezar a inventar y a recrear, ¿no? Entonces también no podría hacer esos ejercicios aquí en Latinoamérica, decir, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a configurar unos relatos, pues netamente imaginativos de cómo sería la mitología en estos pueblos originarios? O también, pues obviamente empezar a investigarla y de alguna forma adentrarse en ellas, porque contrario a lo que pensamos, pues los pueblos indígenas continúan y siguen existiendo y siguen teniendo su sistema cosmogónico, digamos que en la cabeza, pero pues obviamente ellos ya saben que eso pues tiene que tratarse con cuidado y que mantenerse. Pero claro, sería un ejercicio bien chévere empezar a hacerlo y a traducirlo. Creo que ya lo están haciendo, por ejemplo, traducirlo en videojuegos, incluso, Sí, o sí. en ilustración, en cómics, como en cosas menos académicas y más de alguna forma Más de cultura lúdicas. popular. Ujú. Más lúdica para que tengan un público un poco más amplio y, pues el proceso de transferencia del conocimiento o del proceso de aprendizaje sea más rico. O sea, que la lúdica es la mejor estrategia de enseñanza. Sabes que ahora que te escucho hablar, en el mismo Colombia encontramos la reinterpretación, si cabe el término, la reinterpretación de los mismos mitos y leyendas. Hace como un mes o algo menos, yo comencé a sacar unas imágenes de las que yo voy coleccionando por allí y tomando fotos, y saqué el Moán. Y el mismo Moán cambia aquí en el interior del país, cambia en los llanos, cambia en las ciudades ribereñas y en las ciudades costeñas. Entonces, en unas me encontraba, cuando estaba haciendo el post, redactando el post de mi publicación, en unas me encontraba que el Moán era el super tipo, el Adonis que llegaba y salía de los ríos o de las aguas Ujú. y se enamoraba, mientras que la imagen que yo capturé del Moab en Ibagué, creo, en Ibagué, el Moán estaba lleno de, de algas, feos, rasgado, era monstrico. Y yo, mira tú, y ambos era la leyenda, el mito de la leyenda del Moán, ¿verdad? El mito del Moán. Y entonces yo me quedaba, pero ¿a quién le pongo? Y yo, pues tengo que irme por este que es monstrico, porque la imagen, bueno, ya había otra cosa ahí, pero sí, tiene que ser un trabajo muy bonito donde efectivamente a través de los videojuegos o cualquier herramienta ahora disponible saquen esos equivalentes y tú te imaginas la versión del Señor de los Anillos colombiano. Sería muy chévere, muy chévere. Es que ya con la misma leyenda del Dorado tenemos Ujú. harto material. Ese es un guión, pero el guión. Han sacado series de televisión y cositas, pero falta mucho más. Falta que se investigue mucho más y ojalá tenga alguien y sobre todo que cojan tus ilustraciones, que es lo que queremos aquí articular. Carlos, eso con referente a la parte de literatura. Eh, ¿Verdad? Ahora, con la parte de los mitos ya hablaste cuál es la literatura y la conectaste allí. La parte de los museos, ¿cómo articulas ahora ese interés que tuviste desde niño, esa competencia para dibujar? Porque me estoy imaginando que tú eres como de pronto los estudiantes que tenían en el colegio una libreta y ahí van haciendo el cómic o era ya la ilustración de tu profesor convertido en un superhéroe o la profesora que veías o a tus compañeros, ¿verdad? ¿Cómo metes esa ilustración? ¿Cómo la combinas con tu labor dentro de un museo, con la museografía?
Sí, pues digamos que afortunadamente es un punto donde se pueden encontrar. Eh, en algún momento como que se intenta ver a la ilustración como un espacio cuando la documentación no existe o no llena los espacios, entonces en algún momento se piensa como que la ilustración puede rellenar entre comillas, pero creo que el ejercicio que uno puede empezar a hacer es a la inversa, ¿no? Digamos que la ilustración puede ser también una fuente de alguna forma de expresión en las exposiciones, porque al no ser un documento, al no ser una fotografía, al no ser un video, eh, pues de alguna forma puede hacer ejercicios imaginativos más chéveres en los visitantes. Entonces, digamos que un ejemplo de eso fue algo que hicimos en la Casa Museo Gaitán, digamos que dejar de recurrir tanto a la fotografía, al documento y algo así por el estilo, e intentar hacerlo más desde la ilustración para empezar a imaginar más cómo era la vida cotidiana de Gaitán en la Casa Museo Gaitán, en esa casa que él habitaba. Entonces, ese ejercicio como de imaginar más, intentar de documentar menos, sino intentar como que la gente también imaginara esas cosas, creo que ha sido un ejercicio chévere para la ilustración misma, porque digamos que por ser algo más creativo, como que no está tan amarrado a que tiene que de alguna forma interpretar la verdad tal como fue, sino pues que puede ser un ejercicio de imaginación y la gente lo entiende como eso, como un ejercicio de imaginación en los museos. No sé, si nosotros vemos hoy en día un documental de dinosaurios del mismo Jurassic Park, lo que hicieron los paleontólogos para recrear esos dinosaurios fue un ejercicio de imaginación, porque ellos solamente tenían un fósil o unos huesos y de ahí para allá empezaron a imaginarse cómo serían, ¿no? Entonces, un poco que la ilustración también puede hacer eso en los museos y es hacerle patente a la gente que lo que se está haciendo es imaginándose cómo es el pasado porque de alguna forma ya no tenemos acceso a ese pasado. Entonces, ha sido chévere como esos ejercicios, por ejemplo, en cosas de arqueología o de historia, hacer ejercicios de ilustración un poco más libres y no siempre, pues digamos que si no hay foto no se puede recrear algo, porque la ilustración pues simplemente se puede hacer. Ya. Carlos, yo recuerdo un catálogo que llegó a mis manos de la Casa Gaitán. Era así alto, como era como beige, algo así, y había la ilustración de la fachada. ¿Ese la hiciste tú? Ese tuvo dos versiones, una que hizo José Guío, que era uno de los diseñadores de la Dirección de Museos de la Universidad Nacional, Sí. y después se hizo otro plegable de esos, donde tenía precisamente como esas escenas estilo cómic de la vida de Gaitán en su casa. Sí. Ah, ok. Mira, la gente nos está saludando. Vamos a pasarte aquí rapidito los saludos. Está Mateo Velasco, buenas noches. Está Carolina Patricia Algarín Amariz. Está Ma Pilar. Está Ruth Katia Castro Andrade. Es una gran artista. La profe Ruth Katia pasó por aquí y nos visitó, hizo una charla exquisita y tuve la oportunidad de visitarla y eso, mejor dicho, mis respetos a la profe Ruth Katia. Tiene una colección propia y de amigos en su casa, parece un museo. Pero además nos comenta, pero sí tenemos una memoria muy importante reflejada en el arte precolombino, cuando estábamos hablando de todo lo de la mitología y bajar y buscar los paralelos dentro de la mitología europea y nosotros. También nos saluda Carolina Patricia Algarín Amariz. Aquí está Rivera Lázaro. Buenas noches, saluda a los dos, muy buenas noches. Eh, la profe Ruth aquí está dándonos las gracias por el saludo. Eso nos comentan. Carlitos, eh, dentro de ese uso de la ilustración en un museo, creo que lo puedes conectar también con lo que dijimos al inicio. O sea, en un museo, hoy por hoy vamos buscando una experiencia. Los museos tienen que despertar en sus visitantes. Yo les digo visitantes, de ustedes los museólogos o artistas aprendí que son públicos, pero últimamente los he vuelto a nombrar como clientes. Los museos, la gente que va a los museos son sus clientes, entonces los clientes en el argot
del marketing y demás, pues hay que darles una experiencia que satisfaga sus expectativas, ¿verdad? ¿Qué has logrado tú entre los proyectos en que estás desarrollando, en los que has podido meter tu arte de la ilustración? ¿Qué es lo que te ha llenado de satisfacción viendo estos clientes, estos usuarios satisfechos que en un catálogo, en una museografía, en la experiencia en el diseño de la experiencia como tal? ¿Qué notas tú en ese uso de la ilustración? Pues yo creo que lo chévere de la ilustración ha sido como precisamente empezar a dar el paso de esos museos en los que se decía la verdad, o sea, que el Ujú. museo simplemente decía, mire, las cosas han sido así, y cuando uno da un paso, digamos que hacia la ilustración, de alguna forma como que vuelve el relato un poquito más ambiguo, como un poquito más, sí, más Da más, imaginativo. da más imaginación. Entonces La yo creo que gente, es, obligas a la gente a que se ubique en exacto. tiempo, espacio. Y a que también imaginen sus propios relatos. O sea, es decir, que la historia no es solamente de los historiadores o la arqueología de los arqueólogos o la economía de los economistas, sino que la gente también tiene experiencias de historia, arqueología, economía, sociología, que son sus historias de vida y sus relatos de vida. Entonces yo creo que cuando, por ejemplo, cuando los chicos de colegio de alguna forma entienden que también ellos pueden imaginar personajes, imaginar relatos, imaginar dioses mitológicos, lo que sea, pues eso les está abriendo un poco la puerta a eso, a que también pueden un poco contar ellos mismos historias y no tienen que ir a un museo a que les cuenten la verdad, sino que un museo les inspira para ellos mismos también contar historias o imaginar historias, por absurdas que puedan parecer. Listo. Carlitos, aquí se sigue conectando la gente. Buenas noches, Crito, Crito Carolina Mora, Ángela Castro, muy buenas noches. Carlitos, yo creo que es momento de que presentemos tu material, tu Instagram. Entonces, pues tú me dirás si subo o bajo. Aquí es aquí en el chat acabo de compartir el Instagram de Carlos Roja es de Gules. Por cierto, ¿qué significa esto? El de gules, no, el de gules simplemente es el color heráldico rojo. Fue en algún Sí. momento también como una idea de echarme el relato de tener un seudónimo que interpretara un poco mi apellido, pero de otra forma. Y Sí. fue ese el de gules. Hiciste un homenaje hoy en una publicación a Rhapsody, ¿no? Sí, sí, esa fue banda de la adolescencia. De la época. Y te inspiraste, además. Esta mañana yo lo leí. ¿Ya? Tú me dirás, Carlito, dónde voy mostrando, porque hay cosas que quiero Lo que que tú vean. veas ahí que puede ser interesante. Por No hay ejemplo, ni- este que usamos para la pieza, Ajá. este grupo a mí me parece hermoso y tiene una carga emotiva. Por ejemplo, veámosla sin la intervención que nosotros hicimos para publicarla. ¿Dónde está? Esta, esta fue una serie de ilustraciones que se hicieron para un especial digital, precisamente del Museo de Memoria, sobre desaparición forzada. Y precisamente digamos que las ilustraciones cumplían ese papel, en términos de que no se podía tener fotos de los familiares de los desaparecidos ni de los desaparecidos, incluso también por unos temas legales. Sí. Entonces se recurrió un poco al tema de la ilustración, precisamente pues cómo se podía simbolizar un poco la lucha de los familiares por la memoria y por la justicia y reparación, a través de unas ilustraciones. Entonces por eso escogió como esa paleta de color y ese estilo de línea. Y de hecho el especial, ustedes también lo pueden ver por ahí, que se llama Desaparición Forzada, Museo de Memoria, y por ahí en algún momento sale en los buscadores. Entonces esta serie de ilustraciones se hizo para ese especial web. A mí me parecen hermosas y están cargadas de una sensibilidad. Por ejemplo, mira la expresión de esta señora. Uh -huh, uh -huh. Sí, era un poquito como, sí, como mostrar, digamos que más que las víctimas como victimizadas, mostrarlas pues en su lucha diaria por verdad, justicia y reparación. ¿Cómo te inspiras tú para hacer una ilustración de estas?
Carlos, o sea, además de toda la temática, por ejemplo, no puedes repetir el rostro o reproducir el rostro de una de las mamitas. Sí, pues aquí digamos que lo que sí hicimos fue basarnos en fotografías, digamos que salir desde la fotografía. Ujú. Eh, el otro diseñador gráfico hizo la paleta de color que era como estos azules y lo que Sí, queríamos era que hubiera un efecto como de doble exposición en el fondo de las ilustraciones, como que se viera un poco también como el tema de los desaparecidos, un poquito las frases, de alguna forma como fuerza que tienen estas organizaciones de búsqueda de desaparecidos. sí. Entonces era como ese juego de doble exposición. Y pues sí hacer pues digamos que algo muy melancólico, pero no necesariamente victimizante a partir de los tonos de color. Pues sí es un estilo, un trazo muy de cómic para el tema, pero digamos que afortunadamente con la paleta de color no se vio como Afectado. tan pop, por así decirlo. Me parece tan lindo cuando la vi. Es muy sensible, pero muy sensible. Veamos acá, tú me vas diciendo, mira, Ese fue un reposteo, ese era lo que les decía como los primeros acercamientos, pues como por ejemplo, al óleo, ese fue un óleo de hace muchos años, casi 20 años, con sí, el tema pues digamos que clásico de San Jorge y el Dragón. ajá. Y sí, era un poco como mostrar precisamente eso, ¿no? Fue como los primeros trazos que uno hace y ya cómo puede ir evolucionando. Y, no, y mira el post, lo que dice. Este fue mi primer óleo, tenía 17 años y tú lo publicaste hace, ¿qué? ¿8 semanas? Sí, pues Con precisamente el fui a primer. a la casa de mi papá y él lo sigue teniendo allá, porque yo no me lo cargué para mi casa, sino que él lo tiene. Y pues digamos que lo chévere es, digamos, por ejemplo, en diseño gráfico uno no ve óleo. El óleo es Sí, pues algo que ven los artistas plásticos. Y esta fue como mi primera aventura literal a punta de tutoriales, o ni siquiera en esa época de tutoriales, sino como de revistas o libros de cómo pintar al óleo. Y eso fue lo que salió como en esa época. sí, porque hace 17 años creo que todavía YouTube no estaba, ¿no? No, ahorita es mucho más fácil con los tutoriales, claro. Este, Bueno, esto sí ya es como que era un poco lo que decía de ya no solo intentar recrear personajes mitológicos, sino también uno empezar a inventarse personajes. Entonces, pues esta era también como una idea de empezar a recrear algún personaje. Y esto sí ya es pues puro dibujo digital, que es como pues lo bueno ahorita como de las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya puede hacer uno algo pues muy bonito y bien hecho y en muy poquito tiempo, digamos que no es como el óleo que tenía uno que dedicársele todo un fin de semana. Entonces también como creo que mucho del Instagram ahorita está en eso, en pintura digital y pues ajá. de vez en cuando hay tiempo sí volver a lo análogo. Ayúdame a encontrar, yo te vi que habías grabado una en donde tú estabas, pero no veo el video ahora. Pronto en los reels. ¿Está en los Reels? Vamos a buscar Sí, los Reels. me Aquí están imagino. los Reels. Pero sí vi que te habías grabado haciendo el trabajo. Creo que la última es como en el Yo creo que último. es esta. Sí, bueno, eso es algo que también es como de las ventajas de la pintura digital, digamos que es algo que hace Procreate y es que él mismo Ajá, le graba a uno lo que uno dibuja, ajá, entonces uno después ve como el video de precisamente todo el recorrido de lo que hizo. Y también es chévere como para de pronto tutoriales un poco ver cómo uno va como afrontando el dibujo y cómo va afrontando el color. Entonces, pues, YouTube está lleno como de esos tutoriales donde uno se da cuenta también cómo otros artistas de alguna forma resuelven las ilustraciones. genial, genial. Yo creo Sí, que, todo lo digital ahora es muy sí, chévere, sí. muy Yo intuitivo. creo, yo creo que es momento, Carlos, tú tienes que sacar tu libro y no, esto lo tienes que mostrar. Hay gente que todavía no tiene la disciplina de estar en redes. Hay gente que le gusta todavía lo analógico, que le gusta tocar, oler, sentir el libro. Sí, no, claro. Y pues digamos que, o sea, yo estoy como en lo digital hace 1 o 2 años, pero
pero claro, digamos que todo mi recorrido fue en lo análogo. De hecho, a mí lo que me ha dado como, o sea, lo que me dio como el empujón para entrarle en forma a lo digital y a Procreate fue varios cursos que hice en la Universidad Nacional sobre óleo. Y creo que es donde uno aprende de verdad cómo a resolver el color y el tono, untándose con el óleo y la trementina. Y ya después eso en lo digital, digamos que lo puede uno traducir más fácil. Pero sin embargo, hoy en día pues hay artistas muy jóvenes que de una llegan a lo digital y hacen unas cosas muy, muy, muy brutales. Sí, sí. Yo te dije, yo no, eso está brutal. Acá. Este también fue en Procreate. Sí, sí, últimamente como que he estado como con el iPad porque sí facilita mucho. Incluso facilita eso, ¿no? Como hacer correcciones, por ejemplo, sobre el boceto, que eso pues obviamente uno en lo análogo simplemente no, o se frustraba y tiraba todo, o seguía adelante a ver cómo quedaba, pero uno aquí como que puede también ir de alguna forma modificando incluso el boceto o modificando el tono del color y después uno salta a Photoshop y se devuelve. Es muy chévere porque es muy dinámico. Entonces sí, pero sí, o sea, igual a mí me sigue encantando lo análogo porque es como pues como lo más bonito de la ilustración. Carlos, de todos tus procesos, ¿cuál es el que más satisfacción o más complejidad, el que más te ha llamado la atención por el esfuerzo, por ejemplo? En términos de ilustración, Sí, no, creo que sí ha sido como esa transición hacia el óleo, como poder pintar al óleo y como ir descubriendo un poco como la pincelada del óleo. Entonces creo que esos han sido de hecho trabajos muy pequeños, que incluso están por ahí en el Instagram. Esos han sido como los más bonitos, como poder hacer esas ilustraciones al óleo. Me parece muy chévere cuando uno logra un óleo, digamos que bien hecho, sin importar el tamaño. Estos han sido como los trabajos más bonitos, que casualmente pues no han sido, digamos que encargos o ilustraciones para museos o algo así por el estilo, sino que son, o sea, están colgados como en mi pared pues de la casa, pero han sido como los trabajos que uno más valora, precisamente porque están colgados en el mejor de los muros, en el mejor de los espacios. sí, sí, claro, digamos que es cuando uno se hace esos encargos para uno mismo. Sí, 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 esos son los retos, los mejores. Ya voy a pasar al espacio del Instagram de los posts y nos dice cuál de esos son óleos, por ejemplo. Ah, ¿Vale? ok, ok. Creo que Entonces me voy están allá, muy abajo, muy me abajo. voy acá a las publicaciones y tú nos dices, entonces voy bajando. Ahí, por ejemplo, no. Uy, es que sí, la verdad, hace mucho no vuelvo a coger los pinceles. Eh, Más para abajo. Ah, bueno, si quieres ahí en la parte de arriba, el que es, este que es un reel a la izquierda, A la izquierda, acá. es. Ahí Ajá, están, ese es como mi murito pues favorito de la casa, que es donde están precisamente los que son óleos. ajá. Eh, Mi pared favorita. Esa es la pared favorita, sí, que es como la que uno tiene para chicanearle a los amigos cuando vienen. Pero digamos que han sido como todos los óleos. En algún momento incluso empecé a hacer una serie que se llamaba Psicoanalíticas, que era un poco como intentar recrear todos los casos de psicoanálisis, a través de dibujo y de pintura al desnudo. Y son estas que están ahí, entonces era pues como recrear el caso de Lucy o recrear a Nao o algo así como los casos emblemáticos de Freud, volverlos ilustración, digamos que cómo se verían. Entonces Sí. era como otro ejercicio de no imaginar mitología, sino psicoanálisis, Y o ahí, imaginar la ansia de Lacan o algo así por el estilo, y fueron esos que están ahí en ese murito. Pero sí, fueron ejercicios como literal, pues como un ejercicio para uno mismo, pero pues han y, sido bien chéveres porque es y como lo que más fíjate que aunque entretiene. no sea literatura, literatura sigue siendo producto de una lectura muy consciente. Sí, digamos que obviamente tiene como pues su parte estética y tendría como su parte, por así decirlo, como conceptual de cómo uno se imaginaría que sería Nao o cómo sería el caso de Lucy o algo así por el estilo. Vamos a continuar. Acá. ¿Qué más hay por acá?
Ah, bueno, estas, por ejemplo, estas que están ahí, esa serie fue para una cartilla. Estas sí fueron, digamos que fue un ¿Esta? encargo. Exacto, eso fue para una cartilla de, precisamente como histórica. Ah, se Sí. me olvidó ahorita el nombre del pueblo, creo que Proceso de de pacificación. Gachantivá. Ah, ok, Gachantiva. Ajá. Y aquí digamos que fue chévere porque era un poco, sí, hacer ilustración histórica, entre comillas, o sea, se tenía que hacer la ilustración, por ejemplo, de la plaza del antiguo Guachantivá, pues desde ahorita solamente tenemos como las ruinas. Entonces aquí hicimos como una mezcla de combinar SketchUp y a partir de SketchUp hacer como este levantamiento tridimensional y con el levantamiento tridimensional ya empezar a hacer las ilustraciones, que es ahí lo que sigue en esa publicación. Entonces era como volverle un poco de lo digital al contrario, a lo análogo. Y fue, digamos que eso sí fue para una cartilla que hizo esta página web que se llama Divulgar, que hace como muchas cosas de Sí, arqueología y arte divulgado. rupestre. Uh Sí. -huh. Y fue con la alcaldía de Gachantiva para hacer unas ilustraciones para una cartilla. Entonces, digamos que estos también son otros procesos chéveres, digamos que sí son un poquito más desgastantes en cuanto a que, pues sí tienen como que tener, entre comillas, cierta rigurosidad y pues no es como simplemente hacer lo que uno quiera, pero pues son también bien bonitos, ¿no? Como también imaginarse ya un poco de la mano de un arqueólogo, un historiador, cómo sería un pueblo colonial. De la época. Ajá, Sí. ajá. Antes de ayer, creo que fue, hace 2 días, la Secretaría de Integración de Cundinamarca hizo un evento súper chévere y en los panelistas estaban, casi todos los cuatro eran historiadores y estaban hablando desde cada una de las perspectivas particulares del origen de Cundinamarca, Uh de -huh. los muiscas y toda esa connotación. Y hubo uno de ellos que hizo un ejercicio, porque todos los cuatro se fueron hacia, bueno, nos colonizaron, nos vinieron los españoles, pero eso que tú acabas de decir ahí también lo dijeron allá en el evento y era estar de la mano del historiador, estar dentro de como de esa camisa, ¿verdad? Porque tú no te puedes, tu imaginación y tu creatividad no se puede salir de un esquema, estás haciendo una representación. Entonces, este historiador que me llamó la atención decía, cierren los ojos e imagínense la época, la gente que estaba, la gente que... Entonces, decía, los indios ustedes se los imaginan y los indios desde esa época estaban limitados. Ya ustedes si cierran los ojos y se imaginan la escena, el indio no está en la mitad, el indio está en el borde, ¿verdad? Entonces, esas camisas de fuerza que le ponen a tu creatividad cuando haces esto, eh, eh, es la misma cosa, ¿verdad? Es ese freno que uno le pone a la imaginación. Tú nos muestras tu ilustración, pero igual uno se transporta y sigue creciendo en la imagen, ¿no? Sí, digamos que es un ejercicio, sí es un poquito más fuerte en términos claro, de que se tiene uno que ceñir a ciertos parámetros y también tiene uno que pensar, digamos que cuando uno hace una ilustración para uno mismo como un ejercicio práctico, pues uno no piensa en ningún usuario, porque uno piensa simplemente como en el proceso de uno. Pero en estas uno sí tiene que pensar en el usuario. Entonces digamos que por eso es muy parecido en parte a lo que uno hace en la museografía. Y es claro, ¿qué pasa si yo hago algo que el que está viendo la cartilla no lo entiende, por ejemplo? Entonces, pues digamos que el tema de la sombra, de la perspectiva, pues tiene que ser un poco más apegado a la realidad para que de alguna forma se entienda lo que se quiere contar. Carlos, eso que acabas de decir me causa curiosidad. Cuando yo hago con mis estudiantes, se puede hacer una multimedia educativa. Uno tiene un psicólogo o tiene un proceso de validación en la ingeniería del software. Tú, este tipo de piezas, entonces, ¿quién las valida? Bueno, pues digamos que lo ideal que uno trata en museografía es que la museografía en algún momento tenga una etapa de prototipado y uno pueda, digamos que, confrontarla a usuarios, a varios tipos de usuarios. Eh, claro, eso digamos que en términos de recursos y tiempos a veces es muy complicado. Digamos, por ejemplo, estas ilustraciones literal los que las validaban era el equipo de arqueólogos y de historiadores, ¿no? Ellos eran los que decían, digamos, por ejemplo, el proceso de esto es que uno les envía el boceto y les dice, en el boceto podemos rayar, cambiar, borrar,
todo lo que quieran, y cuando ustedes me aprueben el boceto, ya yo arranco el tema de finalizar, pues lo que es lo que está ahí en el video, que es como ya la tinta y el color. Pero eran ellos, digamos, que los que empezaban a validar porque un poco entendían el contexto histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento dibujamos todos los techos en teja, en el boceto. Y una historiadora dijo como, no, pero pues ¿cuál teja? O sea, esto todo era simplemente en techo. Exacto. Entonces, pues a borrar y a volver a hacerlos precisamente porque ella era la que conocía el contexto histórico y pese a que yo soy historiador, ella es la que conoce el contexto histórico de ese momento en específico. Entonces también es chévere porque uno también aprende y pues es como un diálogo con otros saberes, entonces es bien, bien bonito. Increíble, increíble. Este sí es lo puro análogo de dar tinta Sí, 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 a sí. mano, pero ahí se ve fácil, pero pues toma más tiempito cuando no está en ¿Cuánto cámara tiempo para rápida. hacer cuánto tiempo, recuerdas cuánto tiempo para hacer toda la maqueta? Porque ese es un pliego, ¿no? Ese es tamaño pliego. Ese es medio pliego, no mentiras, cuarto de pliego. ¿Cuarto pliego? Sí, pues digamos que con el color sí fue digital, el boceto y la tinta sí fue a mano. Yo creo que eso debió haber sido que por ahí unas 12, 14 horas, pues obviamente no continua, sino en los tiempos en los que uno le dedica a eso. Oye, Carlos, y suspendes el trabajo y te ibas a tu casa, dormías y durmiendo pensabas, este detalle me hace falta. Sí, generalmente uno termina haciendo eso, ¿no? Como que va, mientras saca a los perros va pensando, ya yo, ¿por qué Sí, no sí. hago la empalizada así? ¿Por qué no hago porque en vez de calcular la perspectiva, pues no la hago en SketchUp y de ahí me baso? Sí, ahí uno va pensando como tácticas, pues, para hacerse la vida fácil y pues también para que quede lo mejor posible. Pero sí, es muy normal que uno siga ahí pensando en cómo va resolviéndolo. Genial, genial. No, eso, eres un genio. Esto es, Dios mío, no. A No, ver, no. sigo bajando. A ver, tú me dices, ¿dónde quieres que paremos? Algo también analógico. De ahí que hay análogo. Esta fue la pieza que sacamos para la primera publicidad que hicimos de la charla de hoy contigo. Esta fue Ajá, las piezas que utilizamos. ese también fue en digital. Pero es que también ya empiezan a ver cosas como de museografía. Uy, mira, sí, hace mucho no subo nada análogo, como en óleo. Ha sido como mucho más lo digital. Este diseño de muebles también lo hiciste tú, de paneles. Sí, ese fue un Háblanos proyecto para, háblanos de esto para que vayamos cerrando el tema de la aplicación de la ilustración, en este caso de dibujo, de diseño, con el proceso museográfico que tiene un museo o que tienen un montaje, ¿sí? este fue una exposición itinerante para el Bagre Antioquia, un municipio que estaba haciendo como unos procesos de memoria histórica el año pasado, y precisamente estuvimos a cargo de diseñar este mobiliario, que era un mobiliario como uno que era para que la comunidad se quedara con él y ellos siguieran itinerándolo, y fue este mobiliario que diseñamos. Ahí esa es como la otra faceta también como de diseño de mobiliario y diseño de museografía, que es lo que en lo que se me da la mayor parte del tiempo. Y este proyecto tenía también un componente de ilustración, precisamente porque había, por ejemplo, cosas que no querían poner en fotografía, sino que querían que se vieran ilustradas, cosas como, por ejemplo, los alimentos, los fundadores del pueblo, un personaje ilustre que es William Knight, que es un futbolista, digamos que muy reconocido, que es nacido en el Bagre, entonces querían que también estuviera ilustrado, estas cartografías, y este fue ya el mobiliario final, precisamente ya en el Bagre Antioquia, o sea, como de los planos a cómo ya fue fabricado y enviado, pues incluso lo llevamos, estuvimos allá en el Bagre haciendo esta itinerancia. Lo chévere también era, por ejemplo, que los mediadores y los guías eran gente del Bagre, entonces ellos mismos fueron los que mediaron y guiaron su exposición. Y ese fue como todo el resumen del proyecto, los primeros acercamientos y ya cómo quedó el mobiliario final. Estructura principal abatible, lámina, ¿qué? Soporte inferior abatible. Eso es tornillo, es metal, ¿no? Sí, entonces esto se dice en call roll. Esta es Ujú. como la parte a veces menos chévere de la museografía, es como uno aterriza ya pues a lo técnico para construirlo, que es como, sí, pues digamos que la museografía también es eso, ¿no? Como precisamente hacerlo real y pues digamos que no solamente como especulativo.
Y es eso, como lo de hacer los planos y ya llevar a producción y eso. Y acá sigue siendo el mismo, ¿no? Ajá, sí, Pero expuesto. son foticos del proyecto. Entonces ya fue cuando los llevaron a itinerar a Puerto López en el municipio del Bacre. Sí, fue ya casi hace un año, más de un año. ¿Cómo te afectó hacer este proceso de diseño ahora con la pandemia? Cuando estuvimos en pandemia hace casi, bueno, estamos en pandemia, ¿no? Porque eso ya no sé cuánto. Sí. Pero Mm, ¿cómo producías? ¿En casa, todo virtual? sí, pues digamos que afortunadamente hemos podido como trabajar todo desde la casa. De hecho, cuando yo ingresé al Museo de Memoria, estábamos en plena pandemia, entonces casi que yo fui a conocer la oficina como 7 meses después de haber ingresado, porque todo era eh, pues por estos medios. Pero no ha sido también un proceso chévere, pues como también poder uno trabajar desde la casa y dedicarse como con más tranquilidad también al trabajo. Entonces, ha sido chévere, la verdad. Obviamente la pandemia ha sido algo muy duro, pero digamos que a mí sí me ha gustado mucho la dinámica de trabajar desde la casa. A mí también. Para mí, esto es entre nosotros, ¿no? A mí me parecía súper increíble que yo comenzaba mi clase y uno de mis perros enseguida se colocaba en la cama, allí. Y A yo escuchar. preguntaba, me entendieron? Y él levantaba la cabeza y me quedaba viendo. Yo juraba que a veces mis estudiantes no me contestaban, pero mi perro sí. Y yo decía, bueno, Peter entendió, así que continuamos. Si él entendió es lo que importa. Sí, sí, sí. Y eso me hace falta como que la intimidad de mi casa para poder hablar, aunque claro que yo de tímida no tengo nada, pero en fin. Mira, acá nos siguieron haciendo comentarios. María Alejandra Munoz dice, los papás son los primeros coleccionistas. Totalmente de acuerdo. Acá Rivera Lázaro, Carlos Rojas, ¿por qué en tus ilustraciones usas luces blancas que resaltan ciertas características? ¿Es tu sello personal o tiene algo especial en tu mensaje? Creo que es una técnica que viene muy del cómic y es hacer como varias luces. Digamos que uno aprende siempre a dibujar como con una luz y el cómic empieza a usar siempre, digamos, por ejemplo, autores como Alex Rose, el tema como de unas luces imaginarias mucho más fuertes en la parte posterior. Y lo que hace siempre es como simplemente sacar el personaje principal del fondo, como que lo saca un poquito. Y es eso, digamos que más que un mensaje conceptual o algo así por el estilo, es más como una técnica que sí ayuda un poco a sacar más la ilustración y a darle tridimensionalidad, pero es algo que viene muy del cómic, es una técnica muy del cómic, esas luces como fuertes. Ma Pilar dice, espectacular el boceto. ¿Viste? Es que tú eres muy bueno, Carlos. Hay que sacar el libro. No, muchas Acá, gracias. Departamento Arte Humanidades. Saludo desde la ciudad de Guatemala. Excelente Ah, qué chévere. información. Sí, fíjate. Siempre cuando el producto es bueno, se reconoce, Carlos. Ah, Y qué bueno, qué yo bueno. creo que estábamos allí pendientes y creo que llegamos en el tema que era. Estamos desarrollando el tema de Museos Más para este mes y para el próximo mes eh, ay, aquí llegó, espera, porque si no leo las preguntas se me olvidan. La profe Ruth nos pregunta, ¿qué sientes de ser homónimo en las artes del maestro Carlos Rojas? ¿Te han cuestionado al respecto? Uy, bueno, no, o sea, a mí siempre me gustó Carlos Rojas, obviamente pues su arte sí es mucho más abstracto, de hecho yo no me considero artista, sino pues solamente por mucho ilustrador, pero claro, pues digamos que es muy chévere, a mí sobre todo lo que me encantaba él como era ese manejo que tenía de las texturas, esos retablos que hacía con esas texturas siempre me pareció muy chévere como poder hacer esas recopilaciones de materiales en sus texturas y no, sí me gustaba siempre. El chiste obviamente en diseño gráfico era que si yo era el pintor y pues no, obviamente no.
Lastimosamente no. Bueno, Carlitos, antes de que leyera la pregunta de la profe Ruth, te estaba diciendo que creo que encajaste en el tema ideal. Estamos este mes y el próximo, que noviembre también tiene una carga de urbanismo bien interesante, eh, imaginarios urbanos, ¿ya? Y la semana pasada lo abordamos con una artista grafitera. Hoy lo abordamos desde una carga histórica a través de la ilustración, la literatura y cómo se aterriza esta en los procesos museográficos, brindándole a los clientes, a los usuarios, a los visitantes de los museos un poco más para que se metan en el rollo de ese discurso que un museo quiere brindar y quiere dar. Así que vamos a continuar. Ahora mismo se me escapa quién viene la próxima semana, pero la que viene más arriba, me acuerdo que tenemos organizado, viene Iván Páez, que es el nómada de la aldea. Vamos a traer también para la última semana de octubre o primera de noviembre. Vamos a hablar con un amigo mexicano sobre la Santa Muerte y la Catrina y vamos a ir armando todo ese discurso, preparándonos para ese tema que sigue siendo los imaginarios, porque son imaginarios. En algún momento vamos a traer a nuestro amigo también en común, Mauricio, que primero nos vamos a reunir. Entonces, pues, ahí ya te dije a ti todo el contexto y qué vamos y cómo estamos organizados para este mes. Qué chévere, qué chévere. Entonces, pues, darte las gracias. Esta es tu casa, mira que fue chévere hablar. Aquí la profe Ruth te dice algo. Los ilustradores como tú son también artistas, ni más ni menos. Eres un artista y es un hecho. Así que usted está bautizado por la profe Ruth. Y si la profe Ruth, señor, le digo que está bien bautizado. Bueno. Esa es la patadita de la buena suerte. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias, Ruth. Carlitos, unas palabras de despedida. Ya son las 8 en punto. No, nada, pues simplemente como agradecerte la invitación, muy chévere estos espacios de divulgación, creo que hacen falta en Internet y hacen falta también, sí, lo que tú decías, un poco como estos espacios de poder hablar, de poder también debatir todo el tema de los museos. Creo que es un tema muy, de alguna forma muy coyuntural para todo lo que está pasando en Colombia. Es también un tema nuevo y el que está todo por decirse y por configurarse. Entonces, nada, súper chévere, muy agradecido. Saludos pues a todas las personas que nos están viendo y que han comentado. Y nada, o sea, pues igual los invito a mis redes, los invito a que se sigan enterando de todo lo que está pasando en el Museo de Memoria, porque pues digamos que es un proyecto bien chévere para el país. Y nada, pues cualquier otra invitación súper chévere. Muchísimas gracias, la pasé muy, muy chévere. Bueno, Carlos, un abrazo y ojalá nos podamos encontrar y tomarnos un café y seguir la conversa. A Claro, todos los que nos acompañaron, a nuestro público, a nuestros seguidores, recuerden nuestros miércoles de live y nos vemos el próximo miércoles con otro invitado y con otro anfitrión. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.